así como negra, que creo que no trae semilla, o si la trae una muy pequeñita. Es verdad. Miren, lo único que les pido es que sea uva negra nacional. Uva negra nacional. Uva negra nacional. La uva negra nacional, sí, o roja nacional, pero traten por favor de no comprar, porque la que usted me dice, Huguito, se me hace que es la Globo, la que no tiene semillas. Okay. Entonces, desafortunadamente ya hicimos nosotros vino con esa semilla y sale realmente vinagre. Okay. Porque es muy difícil que alcance el toque de un vino. Entonces, sí, de preferencia que sea, por favor, la uva nacional. Con semilla, ¿verdad, maestra? Con semilla, sí. Acuérdense que ustedes al moler con las manos, no con la licuadora, la semilla no la van a moler, pero sí le da también un toque especial al vino. Entonces, por eso no es bueno comprarla sin semilla. ¿Sí? Okay. Tiene que ser todo. Ustedes lo único que van a hacer es que van a eliminar el racimo, es lo único que van a eliminar. De forma industrial no se hace, de forma industrial va con todo el racimo, pero se tienen máquinas especiales para ir eliminando el racimo. En el caso de nosotros, pues lo vamos a hacer completamente manual, ¿sí? Entonces, acuérdense, uva nacional es que hay algunos que le ponen uva negra, otro le ponen uva roja, pero mientras sea la nacional y que no vaya a ser la verde sí, no, porque esa tendría que ser para vino blanco y no vamos a hacer vino blanco, es otro procedimiento diferente. ¿Y con cuál uva sale el vino rosado, maestra? Generalmente es con esta, nada más que le dan un tratamiento diferente. Es la uva, la roja, la que sí es completamente roja, pero no la Globo. ¿Sí? Okay. Digo que es que ahí entran mis confusiones, rosado, maestra. Ajá. Pero vamos a ver también esas definiciones para que vean cuál es la diferencia entre un vino y otro. No se me estresen. Oigan, 17 nada más. ¿Dónde andan los demás? ¿A poco eran? Están batallando, maestra, por lo del internet. A ver, pues es que mi celular está suena y suena. Una ya me avisó, pero nada más fue una. Los demás no sé. Maestra, parece ser que están en examen con la maestra Ceci. Sí, pero nada más me avisaron 5, los demás no sé quiénes son. Está bien, Leslie, no hay problema, ya se me está estresando. Pero sí tiene semilla, ¿verdad, Leslie? ¿Dónde está Leslie? Ahí está. Entonces, sí, bueno, sí tiene. Jóvenes. Ok, está bien. ¿Cuánto le costó el kilo? 20 pesos. 20 pesos, está muy bien. Perfecto, jóvenes, entonces vamos a seguir con la clase. Ayer vimos acerca de sus antinutrientes. Ahorita les agregué esta diapositiva por si había alguna duda al respecto. Pero ya dijimos ayer en la clase que son tóxicas, pero que sí van a interferir en la asimilación o la digestión de ciertos nutrientes. Oigan, si comienzo así como que a robotizarme, porque también aquí ha estado el internet medio intermitente, me dicen por favor. Entonces, yo les comentaba ayer que estos antinutrientes se encuentran de forma natural en los alimentos crudos, pero que se inactivan cuando nosotros sometemos a un proceso de cocción o de cocinado como tal. Entonces, ayer les hablé de algunos ejemplos, aquí se los vuelvo a repetir, cuáles son aquellos que sirven como antinutrientes para nosotros, pero que es importante antinutrientes para el organismo, pues no permiten la correcta asimilación, pero para el alimento como tal le sirven como defensa, ¿sí? Es protección del mismo alimento que contenga estos antinutrientes porque va a evitar la proliferación y el desarrollo de diferentes tipos de microorganismos, especialmente en el caso de las bacterias. Entonces, yo les hablaba ayer de la vidina del huevo, es una proteína que se encuentra ahí, pero que al desnaturalizarse por medio de la cocción del huevo, del cocinado como tal, pues se va a dejar un porcentaje muy bajo de este antinutriente y va a permitir la correcta asimilación de otro tipo de nutrientes del
mismo huevo y de otros alimentos con los que nosotros combinamos, ¿sí? Hay algunas saponinas que también se encuentran en algunas legumbres y que actúan también como un antinutriente, pero estas también por medio del cocinado de las legumbres se van eliminando. Los taninos en el té, ayer hablábamos de que son antioxidantes, y no sé si recuerden cuando estuvimos en la clase de metabolómica, que hablamos de aquellos metabolitos secundarios que para la planta son contra defensa de ataque de insectos, de bacterias, etcétera, etcétera, pero que para nosotros tienen una función protectora, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares. En el caso de los taninos, que es un antioxidante, se da eso. Entonces, les digo, ¿qué características pueden tener los antioxidantes en este tipo de productos alimenticios? Pues a lo mejor un sabor un poco astringente, la coloración que se le da al alimento como tal. Les digo, pero ya una vez que se activan por medio de la cocción, entonces es como nosotros también tenemos cierta protección contra diferentes tipos de enfermedades, pero también nos ayuda a que los otros nutrientes estén disponibles para el buen funcionamiento del cuerpo. El ácido oxálico, ayer platicábamos también cómo en grandes, cuando consumimos constantemente, también provocan algunos problemas de salud. Ayer hablábamos de la combinación que luego hacemos con los alimentos y que termina provocando a lo mejor un daño renal, y la otra es que a veces interfieren con algunos fármacos y esto provoca diferentes tipos de enfermedad. Entonces les digo, esto nada más lo quería hacer como una especie de que quedara claro, porque ayer nada más lo platicamos, no lo vieron ustedes aquí en las diapositivas, por eso lo añadí. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, jóvenes. Todo está completamente claro. De momento sí, maestro, todo bien. Ok, muy bien. Entonces ahora sí vamos a continuar con lo de... Dígame. Yo tengo una duda acerca de los antioxidantes. Ajá. Eso, por ejemplo, los antioxidantes que venden tipo suplementos alimenticios, ¿son generados vía sintéticamente o cómo son fabricados esos? Porque pues, sí me entró un poco la duda, como los mencionó. Pues generalmente se extraen de algunos tipos de plantas. Generalmente se extraen ahí los antioxidantes. Aquí sería bueno saber, por ejemplo, de qué tipo de plantas y cómo es la extracción, porque al final de cuentas va a haber pérdidas en cualquier método de obtención, va a haber un poquito de pérdidas, pero sí hay generalmente se hace de extractos, Alonso, de extractos naturales, se hacen, tienen este tipo de compuestos. No dudo que también hayan sintéticos, pero la mayoría que los conocemos nosotros como suplementos alimenticios vienen de extractos naturales. Ok, mil gracias. De nada. Entonces, fíjense bien, hablamos de las principales funciones de la fermentación, dijimos que eran 8, yo nada más les puse 4. Ya les dije que los otros 4 eran más que todo por nivel social o por resaltar las costumbres de los pueblos nativos. Sin embargo, los objetivos principales, aquí no funciones, objetivos principales de la fermentación, que a lo mejor se descubrieron de forma inesperada o por accidente, pues uno de los principales objetivos es la conservación del alimento. ¿Por qué? Porque mediante la conservación de los alimentos se van a generar algunos compuestos como los ácidos, el etanol y el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, estos 3 compuestos son importantes para mantener los alimentos. Generalmente los productos fermentados tienen una vida anaquel mucho mayor que la de un alimento perecedero. Entonces, les digo que por eso es uno de los principales objetivos. También otro de los principales objetivos es ese cambio tan importante que se da en cuanto a la composición organoléptica del alimento, ¿sí? Vamos a ver que un alimento de forma natural a lo mejor no tiene el aroma, ni la textura, ni el sabor de un alimento que ya pasó por un proceso de fermentación. Entonces, básicamente ese es otro de los principales objetivos. Y sobre todo, cuando ya hablamos a nivel salud, pues es más que todo incrementar
la digestibilidad del alimento mediante la producción de diferentes tipos de microorganismos que son benéficos para nuestra salud, hablando específicamente del intestino. Entonces, ese es uno de los 3 principales objetivos de la fermentación. ¿Cuál podría estar aquí faltando, jóvenes? ¿O qué sugieren que puede ocasionar más allá la fermentación, aparte de conservar, de cambiar sabores y, bueno, cuestiones sensoriales en el alimento y el incremento de la digestión? ¿Qué más puede estar, qué objetivo le podríamos dar a la fermentación? Yo diría, maestra, si no es que ya viene Sí. implícito en esos objetivos, el hacer de alguna manera más nutritivo el alimento, ¿no? ¿El qué, perdón? El volver más nutritivo al alimento. Así es. ¿Eso me dijo? Sí. Sí. A lo mejor ahí viene un poquito implícito lo de la digestibilidad, porque estamos hablando de que los probióticos no solamente nos van a generar una buena digestión, sino también va a ser parte de que al momento de consumir a lo mejor otro tipo de alimentos, la disponibilidad de nutrientes va a ser mucho más más beneficiosa para nosotros. Entonces sí está correcto eso, Alberto. Ok, o sea, la maestra. cuestión nutrimental. ¿Qué otra, Excelente. jóvenes? Gracias, maestra. No, También usted. podría ser, maestra, bueno, según lo que yo creo, Ajá. el aprovechamiento de recursos disponibles, ¿no, maestra? O sea, digamos que Ajá. yo vivo, no sé, en una hacienda y se dan uvas, pero no alcanzo yo a comerme toda la cosecha. Sin embargo, aprovecho todo la cosecha y hago vino o hago otro tipo de alimentos según lo que tenga. Si son reses, pues puedo hacer alguna conserva, alguna fermentación como las que veíamos ayer, ¿no? También puede ser aprovechar los recursos disponibles. Ajá. Aprovechamiento de los recursos disponibles. Eso es bien importante también, esa que menciona Huguito. Y eso, ¿con qué se liga, jóvenes? Ya que Huguito tocó el tema de tener a lo mejor el alimento disponible, aquí vamos a hablar de diferentes presentaciones, de forma natural y ya sometido el proceso, el producto alimenticio, más bien el alimento, a un proceso de fermentación. Aparte de eso, ¿qué otra cosa se va a lograr con el hecho de tener el alimento, digamos, en diferentes presentaciones? Para Huguito, que es agricultor, que tiene sus huertos, aprovecha para consumo propio, ya va a generar productos. ¿Qué más tendría de importancia esto? La conservación del producto, del alimento. La conservación del producto del alimento, ¿qué más? Si estamos hablando de que se van a generar alimentos o productos alimenticios alternativos a partir del mismo tipo que se está generando, aprovechamiento, ya lo dijo Huguito, ¿qué más trae con eso? Pues se ve reflejado también en la ayuda económica, ¿no, maestra? Generación económica también. Así es, entonces estamos hablando de la generación de recursos económicos también. Entonces les digo, los objetivos a lo mejor a grandes rasgos nosotros los podemos ver desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista sensorial o de conservación, pero esto trae consigo también eso. ¿Cuántos, a lo mejor donde sí hay más agua, pueblos donde hay más agua, donde hay más posibilidades de que crezca un cultivo? ¿Cuántos de esos frutos, por ejemplo, hablando de un árbol frutal, cuántos de esos frutos no se pierden por el hecho de que no se les da otro tipo de proceso, ¿sí? Cuando no se consumen todos, pues a lo mejor la mayor parte de los maduros van a caer y ahí se van a podrir y a lo mejor van a servir también como una especie de composta para el mismo árbol o lo que esté alrededor, pero cuánto de ello no se puede aprovechar para generar otro tipo de productos, otras presentaciones de esos productos y generar cierta economía. Entonces, esa parte también es muy importante. Les digo, no está diseñada o no está
nombrada como parte de los objetivos de la fermentación, pero eso es algo muy importante, generación de recursos. Y imagínense el aprovechar esos alimentos para generar otros productos alimenticios, cuando ya hablamos de una economía más sustentable, también que trae con eso pues la generación a lo mejor de empleos. A lo mejor Huguito se caen las peras del árbol y se come unas cuantas, pero las otras pues se van a echar a perder, entonces las aprovecha e incluso le digo generación de recursos ahí también, de recursos humanos también. Dígame. Ahí algo que se me había ocurrido con lo que estaba platicando sobre la generación de empleos y el aprovechamiento de esos alimentos y la fermentación. Estaba pensando también en la generación de biocombustibles, es algo que últimamente había estado leyendo a partir también de los ¿cómo se puede decir? Desechos agrícolas o alimenticios también incluso, principalmente de frutas, aprovecharlos y fermentarlos para obtener el bioetanol y aprovecharlo como un biocombustible también, como una alternativa energética también, también puede incluso implicar ahí la parte medioambiental, ¿no? Así es. Por eso ayer hablábamos un poco acerca de que erróneamente o vulgarmente todo lo que entra en un bioreactor lo vamos a conocer como un proceso de fermentación, aunque a lo mejor no siempre haya generación de alcohol o de otro tipo de productos, pero eso que dice Alberto también es muy importante. O sea, aquí tocó el tema, Huguito, del aprovechamiento de recursos para obtener. Sí, ya mencionó también Alberto algo muy importante y eso lo vamos a ver más adelante porque vamos a ver los diferentes tipos de fermentación y cómo es que esos procesos de fermentación no solamente impactan en la cuestión alimenticia, también en la aplicación de la agricultura también muy importante, y ahí es donde va a entrar lo que nos acaba de mencionar su compañero. Entonces, fíjense bien, dentro de los productos de la fermentación los vamos a dividir en diferentes tipos de sectores. Aquí hablando del sector químico, podemos hablar de la producción de diferentes tipos de sustratos, y voy a decir sustratos porque si hablamos del etanol, yo sé que el etanol podría ser un producto final, pero si nosotros lo tratamos para hacer algún otro tipo de producto, entonces podemos hablar de que es un sustrato o de que es un ingrediente que forma parte de la producción de otro tipo de ¿cómo se llama? De productos, valga la redundancia. La acetona también está dentro del rubro del sector químico, el butanol. Y aquí algo bien importante en el caso, por ejemplo, del butanol, ahorita que mencionó Alberto acerca de los biocombustibles, uno de los más, yo sé que de los que más se buscan en diferentes tipos de países o industrias que ya están entrando a la parte de las energías renovables, es el etanol, pero el butanol es otro de los principales productos que se obtienen también de la fermentación de diferentes tipos de residuos, pero aquí más que todo el microorganismo que se utiliza a diferencia del etanol con la ayuda de Saccharomyces, aquí es el Clostridium. El Clostridium botulinicum se utiliza mucho para la producción de butanol y han habido diferentes tipos de investigaciones donde se dice que es todavía mucho mejor el uso del butanol como un sustituto de la gasolina que el mismo etanol. ¿Cuál es la desventaja? Yo creo que eso es a nivel mundial, mientras sigamos teniendo los mismos tipos de ¿cómo se llama? De sectores que generan, por ejemplo, que producen, que elaboran automóviles, es el tipo de motor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el butanol es un poco más corrosivo que el mismo etanol como sustituto de gasolina. Pero si, por ejemplo, o gran parte de la industria automotriz modificara gran parte de este tipo de motores de los automóviles, pues tendría un uso mucho más adecuado porque se dice que todavía emite menos, menos contaminación que el mismo etanol utilizado como sustituto de gasolina. ¿Ok? Entonces les digo, es el caso del butanol. En el caso de los ácidos orgánicos, pues ya conocemos varios cuáles son los que se utilizan y no todos siempre se van a utilizar para la cuestión de alimentos, se utilizan también para productos de cosméticos también. Las enzimas, que esa es una parte bien fundamental y que ayer lo platicábamos, que es de lo indispensable
del porque depende del microorganismo que nosotros utilicemos como fuente de enzimas, pues vamos a obtener diferentes tipos de productos. Le demos nosotros al mismo el sustrato adecuado para que el microorganismo excrete sus enzimas, ¿sí? Entonces, otro de los productos de la fermentación en el sector químico es la generación de cosméticos, específicamente los perfumes, ¿sí? Entonces, les digo, esto es en cuanto al sector químico. En cuanto al sector farmacéutico, pues ya sabemos que dentro de los productos de la fermentación que vamos a tener antibióticos, enzimas, algunos inhibidores de enzimas y vacunas. En el caso de las enzimas, ¿por qué siempre es importante considerar también los inhibidores en un proceso de fermentación? Para detenerlo, ¿no, maestra? Para detenerlo en caso de que se requiera detener el proceso de fermentación, como en el caso de la producción, por decir, en este caso de los vinos, para no llegar a un extremo de que se produzca una fermentación acética, ¿no? También es importante conocerlo. Así es, entonces eso es bien importante. Siempre cuando se trata de este tipo de producciones enzimáticas, es importante también considerar los inhibidores. A lo mejor ese ejemplo que nos pone Huguito muy importante en la cuestión de la obtención del vino, pero por ejemplo en el caso de los productos farmacéuticos, ¿cuál sería la función de un inhibidor? ¿Por qué sería importante un inhibidor enzimático? Pues yo creo que nada más para complementar lo de Hugo, que puede pausar, quizá ralentizar e inhibir. Yo creo que lo pausan los antibióticos hasta que, bueno, dependiendo de lo que sea, ¿verdad? Por ejemplo, si va al sistema digestivo, pues a lo mejor ahí empieza la función, dependiendo de lo que sea. Pero en el caso de un producto farmacéutico, ¿qué función tendría un inhibidor? ¿O para qué sería importante? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Quién es uno de los principales microorganismos utilizados para producción de antibióticos? Híjole. ¿Quién es la microbiología? E. coli. E. coli y ¿qué otro? Penicillinum. Penicillium, ¿ok? Entonces, ¿cómo entraría ahí un inhibidor de enzimas? ¿Por qué sería la importancia? No se imaginen nada más a la enzimita con el sustrato. Acuérdense que hemos hablado de la función que son proteínas como tal. ¿Qué pasa, Huguito? También puede ser, bueno, me imagino yo, y según lo que veían lo de los productos, el proyecto de estancias, muestra que también se pueden guiar las vías o las rutas metabólicas, ¿no? Para la producción de ciertos metabolitos de interés. Por decir, si a lo mejor mi microorganismo en un medio me va a producir a lo mejor 2 o 3 metabolitos, pero únicamente a mí me interesa uno, entonces yo puedo cortar esas rutas de síntesis para que únicamente se centre en consumir el sustrato para producir el metabolito que a mí me interesa. Así es, entonces... Es lo que yo creo, ¿verdad? Así es, porque eso es bien importante, porque estamos hablando de que siempre se tienen que optimizar los recursos, se tiene que hacer más eficiente el proceso, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando aquí de a lo mejor un microorganismo que es totalmente silvestre, que no está a lo mejor todavía modificado en su genoma, por decirle así, entonces vamos a tener producción de muchas cosas. Generalmente los microorganismos silvestres generan muchos metabolitos, ¿sí? No solamente uno en específico, pero en un proceso industrial necesitamos nosotros tener microorganismos que ya estén totalmente caracterizados para generar el metabolito que nosotros queremos. Por ejemplo, ahorita que mencionó Dulce lo de E. coli. E. coli, ¿qué es lo que más genera? Ya no estoy hablando de antibióticos como tal, pero dentro de los usos que se le ha dado a E. coli, ¿cuál es uno de los más importantes a nivel industrial? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y que es a veces hasta con ayuda de levaduras. Acuérdense,
Sí, se me hace que sí fue con ustedes. ¿A ustedes les di bioreactores? No, 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 maestra. Pero No. sí lo debieron de haber Sí, visto. mis. Ah, usted sí, ándele, así que dígame. Y usted solo se echa de cabeza, Fabián, ándele. A ver, ¿qué pasó? A ver, dígame, ¿cuál es uno de los principales metabolitos que genera E. coli? La producción de hormonas. ¿La qué? La producción de hormonas. ¿Cuál? No me acuerdo de eso, mi. Híjole, bueno, pero ahí andaba. Acuérdense que E. coli es una de las más utilizadas para la producción de insulina. ¿A ustedes no les di bioprocesos? Ok, entonces sí, ya ven, porque me dicen que no les di, sí les di clase. Entonces, fíjense bien, ahí es muy importante, por ejemplo, tener bien caracterizada E. coli para que solamente genere ese metabolito, porque si E. coli se nos desvía y comienza a generar otro tipo de metabolitos que va a pues no va a ser un proceso eficiente porque vamos a tener dos metabolitos de los cuales nos interesa uno, hablando de que sean dos, pero sabemos que los microorganismos generan muchos metabolitos, entonces por eso es bien importante lo de los inhibidores de enzimas. Se da mucho, jóvenes, en las reacciones de fermentación, háblese de cualquier tipo de sector, se da mucho la generación de proteasas, ¿sí? Entonces, siempre cuando tiene uno un proceso, un bioproceso corriendo, siempre debe de tener uno mucho cuidado porque hay muchas proteasas dentro de esos procesos que realmente no son adecuadas. Porque ¿qué generan las proteasas? Las proteasas son las enzimas que lisan o desnaturalizan a las proteínas, ¿no? Exactamente, entonces les digo, en un proceso a nivel industrial no nos conviene tener proteasas como tal, y esas proteasas, ¿quién las va a generar? Los mismos microorganismos generan enzimas que ayudan al proceso, pero también desarrollan diferentes tipos de proteasas que van a inhibir o que van a desnaturalizar proteínas importantes para el proceso. Entonces, ahí es donde viene el por qué la importancia de estos inhibidores de enzimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, les digo, no nos conviene tener proteínas que tengan función de enzimas que puedan ayudar, más bien que no puedan ayudar o que destruyan el proceso industrial, en este caso, les digo, la generación de algún fármaco como tal. ¿Por qué? Porque vamos a tener menor cantidad, se van a desnaturalizar proteínas o simplemente no vamos a obtener el producto deseado. Entonces, por eso son importantes estos inhibidores. Dígame, Huguito. También, maestra, ahorita que mencionan eso de pues, la lisis de las proteínas, veíamos en un artículo con la maestra Evelyn, con la doctora Evelyn, que es importante también no tener estas enzimas, hablando de las proteasas, en una producción o una fermentación de antibióticos o algunas vacunas. ¿Por qué? Porque generan aminoácidos también libres, que son sumamente reactivos con algunas partículas o moléculas de los mismos bioreactores, con el acero inoxidable, incluso el aluminio, que son muy pocos ya, y esto baja la efectividad o disminuye la efectividad de un tratamiento, llegando incluso a causar una contraindicación o ya simplemente ya no generar anticuerpos en el caso de las vacunas. ¿Por qué? Porque el cuerpo se estaría enfocando en desechar el producto porque lo ve como un antígeno y no como un aliado para combatir una enfermedad. Así es, por eso les digo que esta parte de la fermentación y de la producción de fármacos, háblese de todo tipo de fármacos, por eso es bien importante siempre cuidar esos inhibiciones que se van a generar de forma natural, pero que no, en ocasiones no tienen un efecto positivo del proceso de fermentación, por eso es muy importante. Entonces,
En el sector energético, hablando de lo que nos comentó Alberto, está la producción de biocombustibles, específicamente el del etanol. Les digo que no debería de ser solamente el etanol, pero sí para generar otro tipo de alcoholes, sí se han tenido que hacer diferentes tipos de estudios. Les digo, y aquí la desventaja, pues es que la industria automotriz no modifica totalmente los motores, siempre los hace pensando en la gasolina, pero no tanto para el uso de este tipo de biocombustibles. En el caso, por ejemplo, de Brasil, en ese país ya se han hecho algunas modificaciones. Ellos son de los países que más consumen el bioetanol para sus automóviles. Y les digo, pero aquí ¿cuál es el detalle? Pues que ellos ya han tenido que hacer modificaciones de estos motores para utilizar menos el consumo de gasolina. ¿Cuál es una de las ventajas si unimos el sector energético con el alimenticio? ¿Cuáles son las principales desventajas para obtener el bioetanol? ¿Dónde andan los demás? ¿El qué? ¿Desventajas o ventajas, digo? No, desventajas. Si unimos el sector energético con el sector alimenticio para la producción de bioetanol, ¿cuáles son las principales desventajas? Si les estoy comentando que en Brasil se utiliza mucho, y se los puse ahí en la foto, el uso del maíz para la producción de bioetanol. Les digo, eso es algo ya muy recurrente en países como Brasil, que ya utilicen este tipo de energías renovables. ¿Cuál sería la desventaja? Pues yo creo... Para la producción de bioetanol, ¿se utiliza el cultivo como tal, el maíz, o el desecho de? El cultivo como tal. Pues sería eso, ¿no? Que si es fuente para alimentación, pues ya no se utilizaría para alimentación, sino para hacer biocombustible, y se dejaría de lado la alimentación de la gente, del pueblo. Así es. Entonces, les digo, esa es una de las principales desventajas, porque estamos hablando y sobre todo de un cultivo que es base de nuestra alimentación, que es el maíz, ¿sí? Entonces, esas son las principales desventajas, utilizar alimentos para la producción de bioetanol, cuando, pues, si hablamos de que hay una escasez de alimentos a nivel mundial, pues como que utilizarlo para satisfacer a lo mejor una industria donde se ven las ventajas mayores y la producción de energías renovables a partir de alimentos. ¿Qué es lo que han tenido que hacer para, digamos, no estar, ¿cómo les diré? No estar sacrificando tanto la industria alimenticia? Pues la producción de maíz transgénico, ¿sí? Generalmente en Estados Unidos, Brasil, lo que se utiliza es este tipo de maíz transgénico. ¿Para qué? Para la producción de bioetanol. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es la desventaja también de eso? ¿Qué me responderían ustedes? El estar utilizando maíz transgénico. Háblese del maíz donde se utilizan semillas ya modificadas, y aparte el tipo de pesticidas que se utilizan. Generalmente la industria de los transgénicos utiliza mucho los pesticidas que llegan a tener ¿cómo les diré? Consecuencias en la salud de las personas. Háblese del glifosato, que ese casi siempre va de la mano de un cultivo transgénico. Entonces, ¿cuál sería la desventaja de esto? Muchachones, pues la pérdida de la diversidad genética, primero que nada, del cultivo, luego que se atenta contra la salud y el equilibrio de la cadena alimenticia, porque se elimina también insectos, y pues también la contaminación de suelo y de agua y de aire, ¿no? Que son elementos importantes para la vida de todos los seres humanos y seres vivos también. Así es. Entonces, les digo, si se utilizan espacios para el cultivo de este tipo de alimentos cercanos a un cultivo donde se utilizan estos productos para el sector alimenticio, pues estamos hablando de una posible contaminación de cultivos, que ya se han hecho diversos estudios
y pues que sí pueden provocar daños a la salud del consumidor. Digo, y no me estoy enfocando para nada en la cuestión animal, ni en los insectos, que es algo también importantísimo a la hora de los cultivos. Sí, eso es muy importante. Les digo, no me estoy enfocando, solamente estoy hablando de la parte de nosotros, de los animales disque superiores. Entonces, les digo, eso es muy importante, la pérdida de la diversidad genética, el uso de tierras que son para destinos pues están utilizando para otro tipo de sectores, y esa es la parte que digamos que siempre ha ocasionado controversia, ¿verdad? Pero es parte de. Ok, en caso del sector alimenticio, pues ya lo hemos dicho varias veces, productos lácteos, panadería, bebidas. Más adelante vamos a ver cuáles son, porque es bien importante retomar las bebidas de los pueblos nativos, así como las que hasta ahorita consumimos de forma ya más industrializada, algunos aditivos también alimenticios, aminoácidos, no se diga, proteínas y vitaminas, son parte de los productos del sector alimenticio. Entonces, les digo, la fermentación como tal, ayer se los comentaba, la fermentación como tal, les digo, tiene grandes, tiene grandes sectores, participa en grandes sectores, les digo, siempre es una fermentación como tal, porque ahorita vamos a ver cuál es la definición de la fermentación, y no siempre se tiene la obtención de etanol como tal, les digo, pero estos básicamente los sectores en los cuales la fermentación tiene importancia, y como tal la fermentación no es de ahorita. Hace rato estaba leyendo la línea del tiempo de la fermentación, y o sea, son grandes cambios que se han ido realizando a nivel del proceso de fermentación que se han ido obteniendo, y cómo se ha ido enfocando la fermentación en diferentes tipos de sectores, les digo, y hasta el 2017 que tuvimos los puntos de la fermentación, fue muy importante esto. Por eso digo yo que son de los bonitos alimentos. En el caso de la agricultura, también la fermentación influye en el alimento para animales. No sé si se han fijado cuando de repente va uno en carretera, esos hilos tan grandes que se ven en los establos, sobre todo, donde está toda la combinación de alimento que le dan al animal, pero que se van fermentando propio de la misma composición del alimento, y pues con ayuda del clima también. No sé si se han fijado esos hilos tan grandes, pero les digo, ahí es donde entra otra parte importante. ¿Por qué, por ejemplo, para los animales como tal es importante un proceso de fermentación? ¿A ellos en qué los puede ayudar? Ajá. Uh-huh. Ok, entonces, ¿qué estaríamos mejorando, Airam, en la cuestión de los animales? El proceso de digestión. Sí, a lo mejor aquí, fíjense bien, entramos un poco luego en controversia, porque ¿cuál es la base de alimenticia, por ejemplo, de un animal utilizado para producción de leche? ¿Cuál debería de ser? No cuál es, porque ya sé que me van a decir cuál es. No, ¿cuál debería de ser? El pasto, ¿sí? Generalmente, ¿qué se le da ahorita a los animales de los establos? Cereales. ¿Bueno o malo? Según ustedes. Depende, maestra. ¿Por qué? De a quién se dirija, ¿no? O sea, si usted me dice si es bueno o malo para la
el Para el ganado animal como tal. o para el humano. Pues- Para el animal, pues a lo mejor siento que se modifica su alimentación, ¿no, maestra? Entonces Así nosotros es. los estamos obligando a que tomen una dieta para lo que no están preparados. Así es. Esa es otra de las desventajas, y aquí es donde entra también un poquito en controversia el sector de la agricultura con el sector con el de la producción de alimentos, la tecnología de alimentos. ¿Por qué? Porque es muy cierto que los animales, sobre todo los que hablamos animales de granja, herbívoros, ellos generalmente su dieta debe de estar basada en plantas, ¿sí? Desafortunadamente ahora, por facilidad, por cuestiones alimenticias de nosotros, ahora se ha tenido que modificar la dieta de ese tipo de animales. Malamente, ¿por qué? Porque ellos carecen de ciertas enzimas para digerir este tipo de alimentos, y ya se han hecho algunas modificaciones hasta en el intestino de los animales, que ya hay un punto donde ni siquiera comen el alimento, sino que entra el alimento directamente al estómago del animal y comienza la digestión, ¿sí? Entonces ya ni siquiera le damos la oportunidad al animal de saborear lo que él come, ya es generalmente directo a los intestinos. Eso se los voy a mostrar. Yo espero que la otra semana sí me gustaría que vieran ese video para que se den cuenta cómo es que la industria de alimentos también ha ido atentando en contra de los alimentos. Yo cuando vi eso, imagínense meter un tubo en el intestino, en el estómago como tal del animal, y estar introduciendo el alimento sin que el animal lo coma. Entonces, ¿por qué se ha recurrido a la cuestión de los cereales como tal para el animal? Pues porque si hablamos de que el cereal es rico en proteínas, es rico en grasas, pues ¿qué tipo de lácteos nos van a dar? Pues lácteos mucho más ricos en grasas, ¿sí? Entonces, básicamente por eso se hace, para que tenga el producto que nos da el animal, pues sea un producto de mayor calidad en cuanto a nutrientes, les digo, pero sacrificamos a unos para alimentar nosotros. Esa es una de las principales desventajas. Entonces, como no tienen esa digestibilidad los animales, por eso se llevan a cabo los procesos de fermentación. Les digo, y no se crean que se cuidan mucho las cuestiones higiénicas, ¿eh? Ustedes pueden pasar en carretera y ven los hilos tan grandes y a veces tapados ahí con llantas y cosas que les ponen encima, y solito se va fermentando ahí, les digo, con ayuda de la misma composición del cereal, pero también con ayuda de las condiciones climáticas, ¿sí? Otra de los aspectos importantes de la fermentación es el tratamiento de residuos, y esto va de lado con lo que mencionaba también Alberto. El tratamiento de residuos, sobre todo aquellos que vienen del campo, se están utilizando ahorita para la generación de enzimas, pero también para que esos residuos, como son ricos en fibra, son ricos en carbohidratos, también se utilizan para la producción de etanol como tal. Entonces les digo, la fermentación, yo creo que es de los procesos de conservación mucho más importantes, pero sobre todo porque abarca muchos sectores, no solamente uno. Les digo, si ahorita yo les platico que el tratamiento de residuos, todos esos residuos que ustedes ven también cuando van en carretera, de los cultivos, todos esos pedazos que quedan ahí del cultivo del frijol, del cultivo del maíz, todo eso se puede reutilizar para generar biocombustible, les digo, pero ¿qué requerimos ahí? Pues microorganismos que generen enzimas. Esa es otra industria también que entra ahí, la cuestión farmacéutica y también química. Entonces les digo, por eso es muy importante la cuestión de la fermentación. Pero bueno, vamos a ver cuáles son esos diferentes tipos de fermentación. Ayer ya los platicamos, y una de las principales, no más importantes, pero sí una de las principales, es la fermentación alcohólica, que ya dijimos que es una reacción provocada por diferentes tipos de microorganismos en ausencia de oxígeno, y que se va a permitir degradar los hidratos de carbono de un sustrato. ¿Para qué?
para generar bueno, uno de los más utilizados en la industria alcohólica es Saccharomyces. Ya no les puse Cerevisiae porque ya hay diferentes tipos de Saccharomyces que están caracterizadas, y la otra es Simomonas móviles. Es otra de las bacterias más utilizadas en la industria de la fermentación alcohólica. ¿Alguna duda, jóvenes? Están muy callados hoy. No, me echa todo bien. ¿Todo bien? No he escuchado a Benjamín, ni a Saraí. No, me estuvo bien. Nada más que te pones atención. ¿Está haciendo otra tarea? Ni a Abril he escuchado tampoco. ¿Cómo les fue en el examen, niñas? Michelle, Mili. ¿Está hablando del de sí? Sí, ¿usted también andaba ahí? Sí. Ah, qué bonito, porque no me avisó. A ver. Ok, bueno. ¿Ya puedo cambiar, jóvenes, de diapositiva? No, No, ok. ¿Cómo les fue en el examen, Michelle? Todavía llega del examen y llega a comer bien a gusto y no pone atención acá a la clase. Ya nomás. Me dicen cuando él le pueda cambiar, ¿eh? Listo, maestra. ¿Listo? Pero pues nomás yo déle chance a mi compañero, maestra. Por favor. Listo, maestra. Ya. Listo, Miss. Pues, ¿listo? Ok. Ay, Jesús, qué milagro. ¿Qué anda por aquí? Que a mí siempre entró. Ayer no entró. No, ayer sí entré, pero tarde. Ah, ya veo. Ok. La otra fermentación, el otro tipo de fermentación, jóvenes, es la fermentación láctica. Ya hemos hablado también de muchas de estas bacterias, las famosas VAL, en las cuales van a ser utilizadas para este tipo de fermentación, en la cual ocurre la fermentación láctica en el citosol de la célula, y esta va a provocar una oxidación de la glucosa como carbohidrato para la obtención de energía, y como producto de desecho va a ser el ácido láctico, muy utilizado y sobre todo en productos de origen lácteo. Entonces, dentro de los más importantes, pues tenemos los lactobacillus de diferente tipo. Ayer yo les platicaba ahorita que vi a Jesús me acordé del Yakult. Siempre me dice que el Yakult, y que se supone que trae millones de lactobacillus. Creo que el lactobacillus casei, no sé si es el Shirota o el casei rhamnosus, no recuerdo cuál de los otros es, pero yo ayer les comentaba también que no es nada más tener bacterias en el intestino como tal, sino hay que saber cuáles son esas bacterias y qué características o qué función tiene cada uno de ellos. Entonces les digo, entre los principales, pues está Leuconostoc también. A nivel, cuando se extrae, por ejemplo, cuando se aísla Leuconostoc mesenteroides de algún producto fermentado, que ustedes lo ponen a crecer en una placa, generalmente tiene una consistencia, hagan de cuenta como si le pusieran a la caja Petri gel. Levantan la tapa y sale unos hilos de gel bien grandes, y ese es bien característico del Leuconostoc, ¿sí? Dentro de los otros, de las otras VAL, pues están las bifidobacterias y los pediococcus también cerevisiae. Esos son de los principales microorganismos utilizados para este tipo de fermentación láctica, les digo. Y no solamente se da en derivados lácteos. Ya les he comentado también que en algunos sustratos como las legumbres también se da este tipo de fermentación láctica. No crean que solamente en los derivados lácteos, en la leche como tal. Sí, también hemos hablado mucho del chucrut. Ahí se da una fermentación láctica, curiosamente, porque estamos hablando de una verdura como tal, pero también se da este tipo de fermentación, ¿ok? En el caso de la fermentación acética, pues igual podemos decir aquí, yo
quiero pensar que cuando esta fermentación acética se dio a conocer fue por mero accidente, como todo que surge a veces por accidente, por casualidad, pero cuando digo esto es porque pues alguien a lo mejor estaba haciendo vino y se le convirtió en ácido acético, ¿sí? Se descuidó y le apareció el vinagre, pero generalmente las bacterias utilizadas para este tipo de fermentación es Acetobacter y Gluconobacter. Les digo, entonces, yo espero que no vaya a suceder con ustedes cuando hagan el vino, porque con un poquito que nos descuidemos se nos convierte el vino en vinagre. Sabe muy bueno, eso sí, ya me ha pasado. Sabe muy bueno el vinagre, pero no es la finalidad. Entonces, ese es otro de los tipos de fermentación. ¿Cuál me está faltando? No, pues ya acabé. ¿Cuál me está faltando? La que veíamos ayer, no muestra la que mencionábamos de la maloláctica. De la maloláctica, pero bueno, esa la podemos a lo mejor incluir aquí en la alcohólica, si es que vamos a generar este vino. Pero ¿qué otro tipo de fermentación está faltando? Miren, ya despierten, muchachos. La butírica, propiónica. La butírica, así es, la propiónica, que a lo mejor la podemos meter un poquito en la fermentación ácida, sí, porque estamos hablando de la obtención de ácidos orgánicos. Pero eso se pueden obtener dentro del mismo tipo de fermentación. Sí, entonces la butírica, esa generalmente donde se lleva a cabo, la butírica. ¿Dónde? En lácteos, ¿no? Principalmente. En lácteos. Usted habla para usted solito. Sí, generalmente se da en los productos lácteos, les digo. Por eso ahí podemos hablar de que cuando tenemos ácidos orgánicos también está el propionato, también es parte de los ácidos que se pueden obtener de una fermentación alcohólico descuidada, pero podemos obtener. Entonces, jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda, sugerencia, reclamo? Era sobre la fermentación que había leído de ácido mixta. A ver. O sea, sí, pero ¿de qué trata eso? Sí lo he escuchado, la ácido mixta, pero nunca sé realmente para qué funcionaba. Lo que pasa es que la ácido mixta generalmente es lo que les menciono ahorita, no solamente vamos a tener a lo mejor el ácido acético, se van a tener otro tipo de ácidos orgánicos dentro de esa fermentación, a lo mejor ahí entra el propionato también que se obtiene de este tipo de fermentaciones, Benjamín, cuando es mixta. En el caso de la obtención de alcohol del vino como tal, vamos a tener ahí también una mezcla de fermentación alcohólica con fermentación maloláctica. Eso es cuando ya hay una mezcla de diferentes tipos de fermentaciones dentro de un mismo proceso. ¿De qué va a depender esto? Va a depender mucho del microorganismo. Por eso les comentaba ayer, en el caso de la fermentación para obtener este vino, vamos a tener no solamente levadura que viene en la piel de las uvas, sino que también va a haber una fermentación maloláctica derivada de diferentes tipos de bacterias que se van a presentar dentro de la mezcla de ingredientes. Por eso les digo, aquí es bien importante eso, qué bueno que lo menciona Benjamín. No siempre se tiene una sola fermentación en un proceso, generalmente se dan más procesos y se obtienen diferentes, por eso se tiene la opción de generar diferentes tipos de metabolitos. Si tuviéramos a lo mejor nosotros una Saccharomyces caracterizada, pues yo les diría, no tenemos necesidad de hacer todo lo que vamos a hacer en cuestión de vino. ¿Por qué? Porque ya tendremos la levadura aislada, caracterizada e identificada. Pero en este caso nosotros nos vamos a ir por la vía tradicional de elaborar alcohol mediante las dos fermentaciones, tanto la maloláctica como la alcohólica. Y entonces es básicamente eso cuando hablamos de mixto. ¿Alguna otra duda, chicos? Gracias. De nada. ¿Y los demás? Están muy callados. Dormido, Mesa. No, Sí, ya sé. No haga tanto ruido. Ya no voy a hablar tanto porque se me aflora que yo estoy hablando y están pero arrullándose bien a gusto.
No hay dudas, entonces ya puedo pasar a mi siguiente examen. No, maestra, ¿qué pasó? Ay, sí, ¿Qué pasó? ahí sí hablan. Solamente así los Creyeron. hago hablar. Ya los desperté. Ok, entonces, si no hay dudas, jóvenes, otra vez, vuelvo a lo mismo. No se les vaya a olvidar lo de la olla que les dije, o un recipiente grande para que dejen ahí la primera fermentación de sus uvas, por favor. Compren la olla. uva, no la vayan a meter al refrigerador, por favor. Acuérdense muy A ver, bien de esto. Repíteme eso otra vez, Miss, porque pues estaba en el examen. Ay, no les digo. ¿Dónde anda Julio? Mira, se me fue este muchacho. No más, qué bonito se va. Miss, ¿de qué olla hablan? No, ¿dónde andaba usted? No estaba. Ya Miss, despertó, estaba porque en desde hace el rato examen. le estoy preguntando y ni caso me hace. Es que Grace estaba batallando y le estaba ayudando porque se le fue el internet. Y estaba acá y me distraje poquito, perdón. Ok. Pero sí le estaba escuchando. Cada uno de esto que les voy a decir, cada uno de ustedes pásenle la voz a su grupito con los que se juntan. Para el martes, aparte de lo que les pedí, es indispensable una olla, al menos de unos 4 litros, para que ahí hagan toda la fermentación de los primeros 3 días. No se les vaya a pasar. Eviten el uso de aluminio. Si tuvieran a lo mejor una cubetita de unos 4 litros, sería mucho mejor para que hicieran toda la maceración de la uva. Acuérdense de ¿Mande? Que se puede en una olla como por ejemplo para calentar los frijoles. Pues, ¿De qué tipo de ¿pero olla? qué material es, Benjamín? Creo que es aluminio. No, Sí, estoy no. diciendo que aluminio no. Eviten el aluminio siempre en la cocina. Acuérdense que tiene reacción con ciertos componentes de los alimentos y puede ocasionar problemas para su salud. Si tuvieran de plástico, mucho mejor, o una ollita de acero inoxidable, algo, o sí, más que todo eso. Y lo otro, no se les olvide, si compran la uva hoy, mañana o pasado, no la metan al refrigerador, déjenla en un lugar fresco. No van a usar licuadora, por favor le vuelven a repetir a Julio, porque Julio va a querer molder todo. Entonces, les encargo mucho eso, sus manos bien lavadas, desinfectadas y con sus uñas cortas. ¿No se les pasa? ¿No? Ok. Ya sabe Si tienen que ya sabe que sí. Si tienen problemas para conseguir la manguera de aquí al martes, no se preocupen. La manguera la vamos a poner después de la primer fermentación, que es después de los 3 días, ¿sí? Ahorita no la vamos a ocupar. Era importante que la tuvieran para que estuvieran ya listos, pero para el martes solamente es su uva y su olla, donde van a hacer toda la mezcla y ya después van a vaciar en los frascos de plástico. ¿Estamos? Sí, maestra. Me estoy grabando para que luego no vayan a salir. Es que usted dijo que utilizara la licuadora y que moliera los racimos, ¿eh? No les dije nada de eso. Ok, muy bien. Entonces, jóvenes, los voy a dejar. Cuídense mucho. Que tengan bonito fin de semana. Descansen. Y nos vemos el siguiente martes. Pórtense bien, por favor. Siempre. Igualmente, maestra, nos vemos. Ay, maestra, hasta luego. Dios mío. Que se me vayan, antes de que se me vayan. Son muy pocos, pero a los que me faltan 3 todavía de contestar la encuesta, la evaluación docente, se los encargo mucho. Quien quiera que sean esos 3 faltantes, háganlo por favor. Y lo otro, hay algunos que les revisé la última tarea que fue la del cuestionario y si no me falla por ahí alguien tiene un 0. Alonso, usted nunca subió nada. ¿Cómo que no? No, revise módulo y no aparece nada suyo. Entonces, voy a dar nada más Miss, hasta la he hoy subido tarde para 3 que sube veces. poderlo evaluar. No, pues quién sabe dónde la sube, pero no me ¿Sabe que aparece estoy batallando nada. últimamente con la plataforma al subir las tareas? Pues entonces también me pasó inténtelo una- otra vez porque
Me pasó hace poquito Dígame. en una evidencia con la maestra Débora. También no se me subía a Ujú. tiempo y se me tardó en subir. No sé. Pues entonces inténtele, porque cuando les hice la revisión de sus cuestionarios, usted no me aparece, es el único que no tiene calificación. Bueno, sí tiene un 0, Ok. pero los demás revisen y otra vez les voy a volver a decir, aunque sea cuestionario, aunque sean 3 renglones, lleva una referencia, no me hagan a un lado la bibliografía. ¿Ok? Alonso, le encargo eso para hoy en la tarde. Sí, ahorita lo trato de subir otra vez. Ándale, pues, cuídense mucho, jóvenes. Ahora sí ya vayan a descansar, bueno, a comer. Buen provecho. Nos vemos, maestra.